Me vas a escuchar diciendo siempre lo mismo. Esa es la verdad. Si vos no tenés claro a quién le estás hablando en redes sociales, nadie se va a sentir identificado. Y por eso la mayoría de los profesionales que comunican en redes sociales fracasan, porque no logran conectar con nadie, no logran que alguien se sienta identificado. Entonces, lo primero que hay que hacer a la hora de empezar a salir a comunicar es definir a quién quiero atraer, a quién estoy saliendo a buscar, quién es esa persona que va a ser mi cliente, mi paciente, mi alumno ideal, esa persona que yo digo, quiero más de él, como ella. Quiero más como María, como Sofía, como Josefa, como Jorge, como Héctor. Te voy a compartir a partir de ahora una charla gratuita que di a través de Meet para empezarte a entender por qué definir un nicho, por qué es importante, para qué te va a servir y sobre todo que puedas empezar a definirlo con ejercicios prácticos y preguntas concretas para que lleves y lo empieces a ejecutar, ¿sí? Bienvenido al episodio número 143 de Mejor Hecho que Perfecto Podcast. Mi nombre es Tabaré Peralta y ayudo a profesionales como vos a que logren comunicar a través de redes sociales para atraer mejores clientes, pacientes, alumnos y que dejen de depender del boca a boca. Así que te dejo con el episodio. Si esto te sirve, te animo a que me pongas 5 estrellitas en Spotify, a que me sigas en Spotify y si estás en YouTube, lo mismo a que te suscribas, me dejes un like y lo compartas si te parece. Te dejo con el episodio. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. La idea es, como les decías, todos los viernes empezar a compartir info por acá, info de valor, cosas que les sirva, que les ayude. En este caso voy a estar hablando y contándoles un poquito de nicho, pero después la idea es que interactuemos, que conversemos, así que si se quieren quedar hasta el final, son bienvenidos. ¿Sí? No los quiero hacer perder mucho tiempo. Hola, hola. No los quiero hacer perder mucho tiempo. O sea, no los quiero distraer en realidad. Así que vamos a darle, ¿sí? La idea un poco de hablar es hablar hoy del nicho, que son como, cuando nosotros trabajamos con los clientes, hay como 4 pasos fundamentales que damos para que logren concretar. Entonces voy a ir como apuntalando algunas de esas cositas para que mismo ustedes puedan ir entendiendo, incorporando algunos conceptos y entendiendo cómo realmente hacer para vender a través de redes sociales, ¿sí? Cualquier duda que tengan, la pueden dejar ahí al final o sea, al final voy a responder preguntas. Y la idea es que esto de hoy sea tipo una clase y que sea algo práctico, ¿sí? Que ustedes ganen claridad, que ganen, bueno, que puedan como mejorar, vamos a decir, a la hora de comunicar y que aprendan, ¿sí? Y que aprendan, y no solo teoría, sino que se lleven como, bueno, claridad, ¿sí? Así que bueno, eso. Así que el título, vamos a decir, de esta clase es el primer error que cometen los profesionales que trabajan mucho, ¿sí? ¿Por qué digo los profesionales que trabajan mucho? Perdón que me voy a probar a grabar el celu, también por las dudas. Porque yo trabajo con personas que trabajan mucho, que saben mucho de lo suyo, que trabajan mucho, pero que hay veces que no logran capitalizarlo al 100%, entonces eso genera un poquito de frustraciones, o que ven que se están quedando un poquito atrás a la hora de conseguir clientes, pacientes, alumnos, entonces eso genera como miedos. Voy a grabar ahí. Listo. Bien, perfecto. Y el primer error que cometen es este del que vamos a hablar hoy. Me perdí el puntero. Acá está. Bien. Primero un poquito de contexto para los que no me conocen. Hay gente que no me conozca acá de nada o que haga poquito que me sigue. Puede poner ahí en los comentarios. Yo veo varias caras conocidas, pero seguramente hay gente que me sigue hace poco, que está hace poco en el grupo, que no tiene ni idea quién soy. Bueno, un poquito de mí. Mi nombre es Tabaré Peralta. Para los que son de afuera de Uruguay, Tabaré es un nombre muy uruguayo y no es mi apellido, es mi nombre. Hace más de 5 años trabajo ayudando a profesionales independientes, ¿sí? A comunicar mejor y como consecuencia de eso atraer mejores clientes. He ayudado más de 100 profesionales con la agencia y con mi equipo y he tenido hecho más de 500 horas de mentoría personalizada y grupal. Entonces, nada, trabajo exclusivamente con profesionales, psicólogos, arquitectos, contadores, terapeutas, profesionales de diferentes áreas para ayudarlos a que puedan, profesionales de educación física, ¿quién más me falta? Bueno, hay un montón de subnichos ahí, para ayudarlos a que logren, como ya les digo, comunicar y atraer clientes a través de redes sociales. Entonces, la idea es que los clientes logren, ¿sí? Claridad con su nicho y con su mensaje y su propuesta y que logren un sistema para dejar de depender del boca a boca, ¿sí? Y trabajo siempre, obviamente, con casos reales, con decisiones concretas y con ejecución sin fórmulas mágicas, y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy, ¿sí? Quiero también decirles que esto no es un lanzamiento ni nada, es simplemente una clase.
No le voy a estar vendiendo nada al final, así que tranquilo en ese sentido. Eso, ¿bien? Perfecto. Como siempre me gusta ser como bastante concreto y siempre me gusta como bajar todo a tierra y como ser una persona como de mucha acción, la idea es como trabajar en base, o sea, todo lo que le voy a compartir lo voy a como ir bajando al caso del caso troncal, que es de un cliente que se llama Patricio. Entonces, lo vamos viendo como no solo en la teoría, sino también como en algo práctico para que ustedes lo puedan aplicar, cada uno lo lleva a su lugar, pero la idea es que podamos, bueno, bajarlo, ir bajando la tierra, ¿sí? Bien, ¿estamos todos activos? Arranco, miren que yo arranco y no freno. A ver, entonces, en el caso de Patricio, ¿sí? Porque probablemente sea el caso de muchos de ustedes, el punto A, vamos a decir, en donde se encontraba él, era un profesional, ¿sí? Un psicólogo, en el caso de él, psicólogo con varios años de experiencia, ¿sí? O sea, no es un psicólogo recién recibido, que capaz que se recibió hace 6 meses, sino era un psicólogo que capaz ya estaba recibido hace varios años, que ya tenía sus pacientes, todo. Muy bueno, obviamente, muy bueno en lo que hace, con suficiente experiencia y expertise, ¿sí? Que le pasaba que tenía pocos pacientes, ¿sí? Y que tenía cero claridad a la hora de comunicar, ¿sí? De hecho, no tenía ni foto de perfil en su cuenta de Instagram, tenía 4 seguidores que eran la madre y las hermanas y, no sé, un primo, y nada más, ¿sí? Probablemente sea el caso de algunos de ustedes. Entonces, así llegó Patricio, lo que hicimos con él fue ordenar su mensaje, fue definir a quién básicamente íbamos a llevar, que es lo que vamos a definir hoy, que ustedes se vayan con esa claridad, ¿no? A quién vamos a salir a buscar. Después lo que hicimos fue bajar todo eso a un contenido simple, ¿sí? Sin actuar, sin vender humo, sin, ¿viste? No, sin ser influencer. Después lo que hicimos fue grabar todo el contenido del mes en un rato, en una hora, en un par de horas, y después con un mensaje ya claro y directo hicimos publicidad, ¿sí? Muchas veces me encuentro con personas que hacen publicidad en base a un mensaje desordenado, por consecuencia queman plata, ¿sí? El resultado de Patricio fue que con menos de 1.200 seguidores, de hecho con menos de 1.000 seguidores, ahora tiene más o menos 1.200 seguidores, llenó la agenda, ¿sí? Entonces, bien, el primer paso es definir un nicho. ¿Y por qué es importante definir un nicho, no? La clase, vamos a decir, se va a como a separar como en 3 zonas, ¿sí? Primero va a ser importante, primero es como por qué definir un nicho, segundo, cómo no hacerlo, y después le voy a ayudar a realmente hacerlo y hacerlo bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué sí es importante definir un nicho? Si voy muy rápido, algo muy rápido me dicen, ¿eh? Son libres de frenarme. Ahí, Ale, tenés especial. Ale, y no sé si está Nina también todavía. eh, o alguien del equipo, si tienen especial permiso para retarme. Voy un poco rápido, muy bien, gracias, gracias. Recuerden que no soy docente, ¿sí? Entonces mi laburo es la trinchera. Entonces, a veces si voy muy rápido, gracias, agradece que me lo digan porque yo estoy acá para aprender. Ahora voy a hablar más. Tipo jodiendo con mis hijos. Bien, ¿por qué es importante definir un nicho? Muchas veces, cuando trabajo con los profesionales, siempre arrancan como a decir, ay, no, pero lo que pasa, ¿no? Pueden comentarme también si les pasa. Eh, Empiezan como, bueno, pero si yo defino un nicho, si a mí me cuesta costando conseguir clientes, pacientes, alumnos, hablándole a todo el mundo, si acoto mi mundo, vamos a decir, o sea, va a ser más difícil aún, ¿no? Ese es como el pensamiento lineal e intuitivo que empieza a surgir, pero es todo lo contrario, ¿sí? Yo también me hago el mate. Muy bien, haga el mate. Entonces, lo importante es, ¿qué cambia cuando tenés un nicho? Probablemente al día de hoy, si quieren salir a comunicar, si están pensando en salir a comunicar y si están empezando a pensar en vender a través de redes sociales, se encuentren muchas veces con que no saben a quién le hablan. Como consecuencia, no tienen claridad sobre qué decir y qué no. ¿Sí? Como consecuencia, si están comunicando, el mensaje, perdón, voy a ir por el otro lado. ¿Por qué sí es importante definir un nicho? Porque es importante para saber a quién le hablas, porque eso te da claridad sobre qué decir y qué no decir. Además, tienes un mensaje que conecta muy rápido porque vos le estás hablando a una persona particular. La otra vuelta escuché una frase que era, si querés conectar con muchas personas, tenés que hablarle a una, ¿sí? Como si vos te aseguras que estás conectando con una persona, te aseguras que tu mensaje potencialmente conecte con muchas. Pero si yo no conecto con ninguna, me aseguro de que no voy a conectar con nadie. ¿Sí? Bienvenidos a los que se van sumando.
Entonces, tenés claridad sobre qué decir y qué no decir, ¿no? Porque si yo le estoy hablando a una persona que puntualmente sé quién es y qué le pasa, sé por dónde ir y sé que lo que no le sirve también, ¿sí? Entonces empieza a generar más claridad, tu mensaje conecta más rápido y además dejas de explicar tanto, porque deja de tener sentido muchas veces esa comunicación demasiado técnica, ¿sí? Además de eso, atraes clientes mucho más alineados, además de eso, trabajas con personas más parecidas entre sí, y además de eso, empezás a posicionarte como un referente y sentís que tu experiencia vale más. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando vos atraes, cuando vos comunicás para un nicho, como vos estás saliendo a buscar a alguien particular, ¿sí? Que tiene características particulares, lo que empieza a pasar es que empiezan a llegar clientes, pacientes, alumnos que están mucho más alineados entre sí, porque tienen toda la misma problemática, ¿sí? Como consecuencia de eso, trabajo con personas más parecidas entre sí. Y como consecuencia directa de eso, yo voy a empezar a posicionarme más como un referente para estas personas y a generar mayor experiencia y a validar más experiencia resolviendo un problema puntual o ayudando a un cliente puntual. Y eso me genera más autoridad y me genera más conciencia en la persona de que yo sé realmente y de que yo puedo ayudar a esa persona. Y además lo que empieza a pasar, que es como un efecto secundario, se podría decir, es que, no sé, por ejemplo, yo el otro día grabé me tomé 1 hora y media para grabar 2 videos que después le voy a dar infinitas veces a los clientes, porque sé que es un video que le va a servir a muchísimos clientes, tal vez cientos de clientes que yo tenga en algún momento o decenas de los que tengo ahora. Entonces, tu tiempo vale más y tiene más sentido, porque si yo, por ejemplo, imagínate que mañana, en el caso del psicólogo, ¿no? Muchas veces pasan con los terapeutas, que se ponen a estudiar, a estudiar, a estudiar 1000 cosas a la vez. Con los profesionales también pasa mucho. Se ponen a estudiar 1000 cosas a la vez. ¿Tendría sentido estudiar esto si yo estoy ayudando a esta persona y no tiene este problema? No. Entonces, tiene sentido profundizar en una profesión, en una temática. Tiene como, empieza a aclarar por muchos lados, empieza a hacer mucho más tu tiempo a poder apalancarlo mucho más, porque son todos los clientes más parecidos entre sí. Por ejemplo, en caso de un psicólogo, empieza a pasar que yo puedo ahora hacer algo grupal, porque como son todos más parecidos entre sí, esa clase grupal les va a servir a todos. Yo, por ejemplo, tengo una instancia grupal adentro de mi agencia todos los miércoles ahora, entonces les va a servir. De hecho, lo que está pasando ahora es que ustedes ni siquiera son clientes míos, pero todo lo que yo estoy diciendo le está sirviendo, ¿sí? Probablemente esto yo después lo pueda subir a mi podcast y le va a servir a más gente. Entonces yo, mi tiempo lo puedo multiplicar por infinito, porque esto le puede ayudar a infinitas personas, ¿sí? Dentro de ese grupo específico que yo estoy saliendo a buscar, que son infinitos, ¿sí? Porque gracias a Internet. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Bien, ahí pueden reaccionar con manitos. Cambiaron las manitos, están como más coquetas. Perfecto. 33 personas ya. Buenísimo. Gracias ahí. Perfecto. Bueno, como decía, algunos beneficios prácticos de definir un nicho son menos desgaste mental, ¿no? Porque, bueno, no tengo que salir, no sé, por ejemplo, de vuelta de clásico de psicólogos que tienen 10 pacientes diferentes entre sí, a uno hay que hacerle un informe, al otro no sé qué, para otro tengo que estudiar un posgrado, para otro tengo que hablar con un colega, para otro tengo que no sé cuánto, ¿sí? O bueno, en abogados, en contadores también pasa mucho. Menos desgaste mental, más foco en la comunicación, porque yo estoy saliendo a hablar a un problema o un grupo, un público específico, mejores resultados con menos esfuerzo, ¿sí? Y la posibilidad de escalar procesos, contenido y servicios, como le decía, ¿no? Como bueno, si yo estoy hablando, hago un reel que le sirve a miles de personas, es mucho más efectivo que hacer un reel que le sirva a 5. Me parece como muy esencial esto del apalancamiento, es algo que estoy viviendo como muy, muy presente en mi día a día, el hecho de que podamos apalancarnos. ¿A qué se refiere con el apalancamiento? Como si nosotros logramos que nuestro tiempo y nuestro esfuerzo poder multiplicarlo a través de tecnología, como es el contenido y programación, o a través de equipo, eh, vamos a tener muchísimos más resultados con el mismo cantidad de esfuerzo, ¿sí? Entonces, si nosotros, ya que vamos a poner la energía a salir a buscar a clientes, pacientes, alumnos, bueno, ok, el nicho lo que hace es que seamos mucho más concretos y sea como mucho más un láser nuestro esfuerzo, ¿sí? Bien. Entonces, como
le decía como en el caso de Patricio, cuando Patricio dejó de hablar en general, ¿sí? Bueno, él venía sin comunicar casi, pero cuando dejó de hablar en general, empezó a hablarle a una persona concreta y el mensaje empezó a funcionar mucho mejor. De hecho, él tenía, al principio ya te digo, 4 pacientes, entonces, seguidores. Al principio su mensaje era como muy, le era para pocas personas, pero esas pocas personas le hicieron que llenara la agenda con 500 seguidores. Entonces, perfecto. ¿Quedó claro por qué es importante definir un nicho? ¿Estamos todos convencidos de que hay que definir un nicho o a alguien le quedan dudas? ¿Cuál es el miedo que empieza a surgir? Bien, a ver, tengo una manito levantada. Vamos a ser concretos si querés. Ahí. Ah, me querías poner un like. Bien ahí. Pero bueno, pueden dejarme su duda. ¿Tenés una pregunta, Pablo? Hola, Tabaré, ¿qué tal? Gusto. ¿Qué Sí, tal? tengo una pregunta, Diga, porque yo, por ejemplo, después ¿a qué te de dedicas? este caso, eh, por el momento estoy desempleado, tengo un emprendimiento de comida tradicional judía y también hago dulces y conservas, todo. Después, si querés, te mando el Instagram para que lo veas, o si lo querés poner de ejemplo para ver cómo lo podría mejorar. Eh, entonces lo que tengo es eso. Yo sé que ahora estamos en enero, plenas vacaciones, venimos de la fiesta, de comer como lechones y castigados y todo lo demás. Eh, pero me cuesta mucho la venta. O sea, yo hago análisis de mercado con el tema de los precios, evalúo con el ChatGPT, evalúo yo personalmente a cuánto compraría yo, cuánto comprarían amigos y todo lo demás, y hago un precio estimativo. Mm. Y ahí sí, y el chip se me queda ahí, se me estanca ahí. Ujú. Eh, y, y ahí me quedo. Entonces no sé cómo definir un nicho, cómo terminar de armar para salir del lodazal Lo que pasa es que y, vos tenés un negocio físico. posicionarme. Tenés ¿Eh? un negocio físico. Si tengo, ¿Un negocio físico tenés? no, no, en casa. Bueno, digo, pero es algo que está en un lugar puntual y que vos atendés o ayudás a un público que está, yo qué sé, 5 kilómetros de ronda de tu casa. Exactamente, sí. Claro. Pasa que ahí, en esos casos, viste que yo estoy hablando para profesionales independientes, es mucho más, es otro juego, básicamente, ¿sí? Claro. Porque el profesional independiente, un contador, un psicólogo, un X, ponerle que puede ayudar a alguien que está tal vez a miles de kilómetros de su casa. Entonces ahí es Claro, mucho más vital seleccionar un nicho. En tu sí. caso, habría que hacer otro análisis. No sé qué tan útil sería definir un nicho. Sí, obviamente creo que siempre tener presente el concepto de cliente ideal y de entender, a ver, a vos, quién es Sí. la persona que te va a comprar y qué busca, te va a ser esencial en ese sentido. Pero no sé si Ah, qué está tanto bien. puedes acotarlo, ¿ok? Yo en mi Está caso, bien. ahora acá, estoy hablando como mucho más, algo mucho más, que nosotros vamos a ir mucho más profundo, porque potenciales clientes de eso, un profesional, no sé, veo acá varios que dicen, por ejemplo, acá, licenciada Gabriela, o sea, no sé qué, licenciada en qué es, pero por ejemplo, si es psicóloga en caso, como en el caso de Patricio, los clientes de Patricio pueden estar en todo el Uruguay, él es uruguayo, puede estar en todo el Uruguay. Entonces, en ese caso, cuanto más acotemos, mejor, porque más identificada se va a sentir la persona, ¿sí? Ah, No bueno, sé en caso particular. a mi mujer le pasa eso, es psicóloga, entonces ella también está con eso de ser el nicho y todo. Igual Ese. queda grabada, después la va a escuchar a la Perfecto. charla. Buenísimo. Gracias por la pregunta. Bien, seguimos. Bien, muchas veces cometemos, y de hecho yo es algo que cometí muy fuertemente el error al definir un nicho, que son estos errores, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta que el cliente ideal no es algo como el nicho, y el cliente ideal no es algo como intangible. O sea, tenemos que basarnos en una persona que existe, ¿sí? Entonces, no partimos de un avatar ideal ni de la moda del mercado, nada. Partimos de los pacientes que mejor resultados tenían con él, ¿sí? Y eso es lo que yo los invito a hacer, ¿sí? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, que no es definir un nicho, ¿sí? Bueno, si yo digo, le pregunto a una persona, ¿quién es tu nicho? Y mujeres entre 25 y 45 años. O sea, del 20% de la población mundial, ¿ok? Gente que quiere crecer, ¿no? Como profesionales que buscan mejorar. Esto es algo demasiado, además de que es demasiado abstracto, es demasiado utópico y además no tiene una cara, no tiene un contexto real. La persona no, nadie se va a sentir identificado puntualmente como profesional que busca mejorar. Todos los profesionales buscan mejorar. Digo, no hay uno que, no te, que te vaya a decir, yo no busco mejorar.
¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con esto? Con un cliente imaginario, ¿sí? Muchas veces empezamos a pensar como nuestro cliente ideal, eso, como si fuera un ideal, como si fuera algo utópico, ¿no? Entonces empezamos a ponerle características que tal vez ni existen. Entonces, cuando eso pasa, pasa que no le hablamos a nadie en concreto, pasa que la comunicación se vuelve muy genérica porque le estás hablando como a algo muy abstracto, pasa que no sabes usar ejemplos reales y pasa que nadie se siente identificado, ¿ok? Entonces, otros errores comunes es hablar solo de lo técnico, hablar de lo que a vos te interesa y atraer, de eso como consecuencia va a atraer colegas y vas a tener la sensación de que nadie te da bola. ¿Le pasa a alguien que sienten que nadie le da bola en sus redes sociales? ¿De acá? ¿De los que están acá? ¿Sí? Veo varias manos levantadas. Ok, bien. Muy probablemente sea porque no sean concretas y no estén siendo eso, concretos a la hora de comunicar o que estén hablando de cosas que a la gente, su cliente ideal no le interesa, pero para eso tenemos que saber qué le interesa a nuestro cliente ideal. Cuesta mucho lograr interactuar, obviamente. Igual, bueno, me puedo meter ahí en un tema que no me voy a meter ahora. Ok, tampoco que no es definir un nicho, es copiar un nicho por moda o por rentabilidad, ¿no? Muchas veces me preguntan, che, ¿está bueno hablar de no sé qué? No sé, imagínate que yo me ponga a hablar de IA. ¿Por qué? Porque está de moda, de ChatGPT. Bueno, no está bueno o hablar de no sé, X. Eh, Cuando no conoces a la persona, cuando no entendés cómo piensa, cuando no conectas emocionalmente y no generas confianza, porque vos estás pensando, bueno, como ¿cómo define el nicho? Bueno, la plata que muchas veces pasa en arquitectos, ¿no? Quiero salir a venderle a gente que quiere hacer una casa de 200 metros cuadrados. Y bueno, pero si no conoces a esa persona, si no sabes qué piensa, qué sufre, qué siente, cómo lo puedes ayudar vos, no siempre la guita está en, me parece una pésima idea salir a buscar, a definir un nicho por la plata, y además no siempre el hecho del crecimiento está en solamente trabajar con personas que te pueden pagar un ticket más alto, ¿sí? Ejemplo, tengo una clienta que hace reformas, ¿sí? O, no sé, en mi caso, yo podría, no sé, desde que trabajo, hace 5 años, trabajo como profesional independiente. Y más o menos siempre están en el mismo rango de profesional independiente. Yo, a esta altura, podría haber dicho, uy, podría trabajar con empresa, que no sé qué, no sé cuánto. No es lo que a mí me sale. Entonces no me voy a poner a hacer eso. Ok, será trabajar más, trabajar con mejores, subir un poquito los precios. Bueno, tendré que buscar otras alternativas, pero no siempre la salida es como, bueno, trabajo con más empresas o cosas más grandes, ¿sí? Entonces es una mala idea definir el nicho por moda o por plata. Sí, obviamente que está bueno entender que nuestro cliente nos tiene que poder pagar, ¿sí? Si yo voy a salir, no sé, me pasó con una clienta, por ejemplo, que ella es eh, licenciada de recursos humanos y que quería salir a ayudar a gente a armar currículum, básicamente, a través de redes sociales. Y no puedes cobrar muy caro ahí, depende del público, pero si estás buscando gente, ayudando a gente que está buscando laburo, muy probablemente te caiga mucha gente que no tiene un mango, ¿sí? Entonces, en el caso de ella, hicimos un background de su historia y nos dio como resultado de que tenía que ayudar a líderes, ¿sí? Básicamente personas que eran líderes nuevos, ¿no? Personas que tenían hace poco un puesto de liderazgo, ¿no? No sé, una persona que la ascendieron a supervisor. Bueno, está en otra situación económica y puede vender a otro precio, ¿sí? Pasamos de su idea de vender una sesión individual a $20 a vender un programa que salía a 500, ¿ok? Solamente definiendo el nicho, pero entendiendo cuáles eran sus habilidades y fortalezas también. Bueno, vamos a empezar a definir su nicho. ¿Bien? Esto es práctico. Tienen lápiz y papel, todos tienen lapicera, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda de todo lo que estoy diciendo acá? Pueden escribirla aquí al costado. A ver si hay alguna duda acá. Pueden escribirla ahí al costadito o pueden escribirle al costadito. No levanten la mano para hablar, así nos aceleramos. Bien, ¿hasta acá bien? Muy claro. Buenísimo. Me suman estos comentarios porque si no siento que estoy hablando solo, ¿viste? Les veo las caritas, pero siento que estoy hablando solo. Así que si pueden comentar, me suman. Porque de hecho estoy solo, o sea. No prendí el ventilador, voy a prender el ventilador. Con razón tenía tanto calor. Bien, perfecto. Buenísimo.
Ok, vamos a empezar a definir su nicho. ¿Qué vamos a hacer entonces? Siempre el consejo para profesionales que saben mucho de lo suyo y que hace tiempo que vienen trabajando, como son el caso de la mayoría de ustedes, es mirar hacia atrás, no imaginar hacia adelante, ¿sí? No es nuestro cliente ideal el que voy a salir a buscar, es una persona hiper abstracta, bla, 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 como les decía, es como de todos mis mejores clientes, voy por ahí. Es el nicho de partidas, el nicho, el punto de partida correcto es definir desde la experiencia, desde lo que ya hiciste y no desde lo que vos crees que ven. ¿Bien? Entonces, algunas preguntas claves, ¿sí? Piensen en, estas son las preguntas que le hago a mis clientes cuando empezamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuáles de esos clientes que vos ya has tenido, ¿sí? Son los que vos clonarías? Si vos tuvieras una máquina de clonar clientes, ¿cuál decís, che, me encantaría que todos mis clientes fueran como él o ella? ¿Se te viene alguien a la mente? Con alguien que trabajás bien y que disfrutás, alguien al que podrías cobrarle más caro sin culpa, que te podría cobrar más caro, alguien con el que no necesitas estudiar nada nuevo, con lo que vos ya sabés, ya podrías ayudarle un montonazo. Tu nicho es parte de tu yo del pasado, es muy probable también, muchas veces. No en el caso de todo el mundo, ¿eh? Ojo con eso. Pero si yo les digo, piensen en una persona real que ya fue paciente o que es al día de hoy paciente, cliente, alumno, ¿sí? De vuelta, que podrían clonar, que si ustedes tuvieran más de esos clientes, ustedes estarían más contentos, estarían con más plata en el bolsillo. ¿Se les viene alguien a la mente? ¿Se les viene un nombre a la mente? Pónganme el nombre si quieren acá. Un nombre de pila acá los comentarios. ¿Se les viene algún nombre a la mente? Ezequiel, buenísimo. Erich, perfecto. ¿Quién más? Voy a poner. Hernán, buenísimo. Paula, perfecto. Bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos estos ejercicios así, yo digo, ok, entonces yo le tengo que salir a hablar a una persona puntual ahora, ¿sí? Deja de ser algo abstracto. Yo puedo poner cara, ¿no? Algunas señales de que si es el cliente correcto o no. ¿Tiene buenos resultados con ustedes? ¿Ustedes se sienten útiles ayudándolo? ¿Disfrutan el proceso? Y te da orgullo mostrar ese caso. ¿Sí? ¿Les pasa eso con los Erich, con los Ezequiel, con los Hernán, con los Rocío, con los Paula? ¿Les pasan esas cosas? ¿Les pasan? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a pensar en nuestro cliente ideal con un nombre, ¿no? Con un Rocío, con un Hernán, con un Erich, con un Ezequiel, con un Paula. Lo que empieza a pasar es que nosotros podemos empezar a tener mucho más claridad, ¿sí? Porque salimos del abstracto de mujeres entre 25 y 48 años que trabajan o que viven no sé qué y que están estresadas, y empiezo a pensar en Paula. Entonces puedo pensar en cómo se sentía Paula, qué le pasaba, cómo lo decía ella, qué problemas tiene hoy, qué dudas tiene hoy, qué miedos, qué objetivo, ¿sí? Entonces yo puedo bajarlo a algo mucho más concreto, al sentir de una persona. ¿Sí? ¿Qué le preocupaba de verdad? ¿Qué duda se le repite siempre? ¿Qué problema repite siempre? ¿Qué objetivo tiene y no ha podido lograr? ¿Y ha intentado cosas? ¿Qué ha intentado? ¿Sí? ¿Qué miedo tiene antes de contratar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Patricio, eso, definimos a quién ayudar desde los casos de que mejor resolvía él. Porque además son casos que vos mejor resolvés. Entonces vos decís, yo con poquito de mi tiempo acá, con poquito de mi energía, sin tener que salir a inventar nada nuevo, puedo recontra ayudar yo a esta persona. Entonces tu tiempo de vuelta vale el triple, ¿sí? Y no tenés que salir a estudiar nada, ni invertir en nada, loco, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer, básicamente es eh, eso. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿O no tiene sentido? ¿O parece una locura? ¿Sí? ¿Está bueno? Bien, ok, buenísimo. Bien, perfecto. Entonces, ¿todos tienen aproximadamente ahí alguien que se les vino a la mente? Capaz no conozco tanto a Ezequiel. Me encanta ese comentario porque me da pie.
Me encanta ese comentario porque me da pie. Acá el punto de siempre, 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 el nicho y la propuesta ideal y su diferencial, el nicho, la propuesta y su diferencial, que son las cosas como básicas de la comunicación y del negocio, nos tienen que permitir avanzar, ¿sí? Si vos te quedás, Hernán, en el capaz no conozca tanto a Ezequiel y entonces tengo que salir a hacer una investigación y pum, y pam, y no sé qué, y no sé cuánto, tal vez podés mandarle un mensaje a Ezequiel y preguntarle, che, ¿qué fue lo que más disfrutaste en este proceso, lo que más te sirvió cuando trabajaste conmigo? Pues, me parece una gran idea, pero nunca se queden trabados. Ok, sé que le hablo a Ezequiel, bueno, ¿qué problema tenía? Y sé que le pasaba esto, le pasaba esto, le pasaba esto. Avanzo con eso. Porque si yo me quedo rebuscándole, me puedo quedar meses sin trancado. ¿Sí? Entonces, bueno, el nicho tiene que ser lo suficientemente claro como para avanzar. ¿Sí? Aclaré un poquito. Bueno, voy hasta la esquina, avanzo otro poco y aclaro de vuelta. Muchas veces a mí me gusta mucho la analogía de, esto no pasa más porque hoy existen los GPS, pero en un momento, cuando no existían los GPS, vos querías ir a un lugar y tenías que preguntar, ¿no? Tenías que ir a la casa de Pepito, tenías que ir a la carnicería de no sé quién. Entonces tenías que preguntar, ¿sí? Y vos te encontrabas con alguien en una esquina y te decía, mira, anda hasta la esquina aquella, hace 4 cuadras a la derecha, 3 para la izquierda, y enfrente al no sé qué está la carnicería. Y yo decías, bueno, no tengo idea, ya me perdí, me olvidé de lo que me dijo, pero bueno, tal vez tenés suficiente claridad como para llegar para hacer las primeras 4 cuadras que te dijo. Y cuando asistes a 4 cuadras, preguntás de vuelta. ¿Sí? Entonces ahora, ustedes tienen que tener la suficiente claridad como para avanzar. Avancen y en las 4 cuadras que caminen, o que conduzcan, o que lo que sea, ahí ya van a poder pararse de vuelta a preguntar y seguir avanzando. ¿Sí? Siempre es algo que está vivo, el nicho. Yo le hago preguntas que me sirvan para armar el nicho. Una vez que termine el acompañamiento. Perfecto. ¿Cómo puedes definir un nicho cuando estás comenzando un proyecto nuevo y no has tenido aún clientes? Es una buena pregunta. Eh, ahora después la vemos. Ahora después la vemos. Perfecto. Entonces, recordemos, repasemos. El nicho no es lo demográfico, eso es algo que rompimos mucho los huevos, lo del marketing, hace unos años. Como, bueno, tu nicho, a varón que vive en Temperley o en La Graciada, de 24 48 años, que juega al pádel y que no sé cuánto. Nada, la nada misma. Es situacional y es experiencial, y cuanto más específico, más fácil de comunicar y vender. ¿Sí? Aquí quiero poner una cosita. Ahí va. Perfecto. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que el nicho no los limita, que los ordena, que no se inventa, se construye desde la experiencia, ¿sí? Ahora después lo hablamos ahí para el proyecto nuevo, y que definirlo es una decisión profesional, ¿sí? Porque es una decisión que los va a potenciar, ¿sí? Con el nicho claro, el próximo paso es ordenar el mensaje para que sepan cuándo, que las personas sepan cuándo contratar, ¿sí? Bien. Con estas preguntas que les hice acá, ¿qué dudas o qué dudas se les generan, ¿sí? ¿Pudieron bajar, pudieron tener claridad de a quién le van a empezar a salir a comunicar a partir de hoy? Lo que sigue, una vez que tienen claro, ¿no?, ese nombre de la persona, es empezar a pensar, hagan un listado. ¿Cuáles son los 10 problemas que tiene esta persona hoy? Paula, ¿no? Que alguien dijo Paula por ahí. Paula, ¿qué problemas tiene? Y le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto. 5 problemas, 10 problemas, 8 problemas, 3 problemas. ¿Qué duda tiene? ¿Qué preguntas me hacía siempre? ¿Qué miedo le tiene? ¿Qué objetivo tiene? Entonces, en base a eso, yo empiezo a salir a comunicar y empiezo a conectar con esas problemáticas que tiene. ¿Sí? Si quieren, déjenme ahí algún ejemplo y bajamos a algo concreto, un ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso de Patricio, ¿sí? En el caso de Patricio, sus principales clientes, pacientes en realidad en su caso, eran personas que estaban en un vínculo que, no me acuerdo del todo bien, pero eran personas que estaban en un vínculo como que siempre estaban como
por una persona que les exigía y medio que las maltrataba y que pero siempre caían en vínculos así, ¿sí? O sea, como que era algo ya como un patrón repetitivo. Entonces, estas personas eran personas que solían como abandonarse a sí mismas, como, ¿cómo se dice? Cuando como se energizan demasiado con la pareja y se pierden, esos casos así. Entonces, nosotros empezamos a hablar de esos problemas puntuales, ¿sí? Y desde ahí, las personas se sienten identificadas. Como me siento identificado, digo, este loco me conoce, este Patricio me está hablando a mí. Entonces le empiezo a prestar atención, ¿sí? El primer paso para esa conexión es que nosotros, es la conexión, y como consecuencia de esa conexión nos van a empezar a prestar atención. Después, hay que construir el camino, que es lo que vamos a ir viendo en otras clases, ¿sí? El camino para que me compre y me empiece a confiar en mí, me empiece a considerarme como una opción de compra y me compre, ¿sí? En mi caso, de profesor de matemática. Miedo a rendir, ansiedad, frustración, no saber memorizarse, bloqueos mentales. Perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, vos ahí, que sos profe de matemática, en tu caso, alguien tiene miedo a rendir, le da ansiedad. Entonces, che, estamos por llegar a febrero, y sabés que tenés que rendir el examen de matemática 4 de la facultad. No sé, no tengo, estoy inventando, ¿no? Te da miedo rendir, te da miedo no sé qué, te da frustración, no sabes cómo sé qué, no sé cuánto. Ahí la persona, vamos a captar la atención de la persona, ¿sí? Ahora, si ella sale a comunicar como lo haría un profe de matemática clásico, ni siquiera hablaría de los problemas, hablaría, o sea, como lo que hacen la mayoría de profesionales, es hablar de sus clases. Y a nadie le interesan sus clases. Y lo peor de todo es que me comparan con cualquier profesor, ¿no? Y no me logro diferenciar nunca, porque no conecto. ¿Se entiende? Entonces, si yo salgo y hago un flyer de clases particulares de matemática, voy a hacer uno más, ¿sí? Como si fuera el diario. No, ahora, si yo te digo, che, me encontrás un mensaje en redes sociales mío diciendo, che, tenés que dar matemática 4 de la facultad, te da miedo, te da ansiedad. Bueno, es algo que suelo acompañar a muchos clientes, como el caso de Jorge. Jorge tenía que dar matemática 4, ya le había reprobado 4 veces. Trabajamos en su ansiedad, trabajamos en sus conocimientos, trabajamos en esto, trabajamos en lo otro, y pudo salvarla después y la salvó con 10/10. ¿Querés ser como Jorge? Mandame un mensaje. Le estoy hablando de alguien puntual. Y le estoy hablando de sus problemas, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de él. Eso es lo esencial. El principal problema de Paula es que tenía obesidad y había hecho muchas dietas que solo podía hacer semanas y luego caía en atracones. Soy nutricionista. Bien. Bien, perfecto. Ahí voy por ahí. Escuchen, de todo esto que estuvimos hablando del nicho hoy, ¿queda alguna duda como conceptual? Pueden abrir micro si quieren. Si no, lo que sigue, básicamente, es el próximo paso es ordenar el mensaje a partir de esto que ya definimos, es ordenar el mensaje para que sepan cuando la gente empieza a entender, esas personas a las cuales vamos a ir a buscar, empiezan a entender cuándo contratarte, ¿sí? Y para qué, como qué van a resolver con vos. O sea, ya la persona se va a sentir identificada, si ustedes empiezan a hacer esto, la semana que viene vamos a ver cómo comunicarle qué problema le vamos a resolver y cómo posicionarnos como expertos en ese problema, ¿sí? Para que la persona diga, es nutricionista, sino que diga, me va a ayudar a resolver este problema, ¿sí? Que es, por ejemplo, salir del bucle infinito de las dietas, ¿sí? Bien. Así que, nos vemos la semana que viene. No, mentira. Bien, eso. ¿Dudas? Ahora sí vamos con las dudas. Siento que anduve a los pedos. Son y 46. ¿Puedo hablar? ¿O tengo Digo que yo. Hola, Gaba, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Estaba. Bueno, vos ya sabés que yo me dedico a la mujer en menopausia, ¿sí? Yo empecé hace 12 años y me siento como que estoy en un punto de cambio del objetivo, digamos, no del objetivo, sino de la mujer a la que Te dirigís. ahí está, no me salía la maldita palabra. Porque yo empecé hace 12 años como
ok, si el médico te dice que la incontinencia no tiene solución y te manda a buscar toallitas, no le creas, hay solución. Ok. Empecé transmitiendo así, terminé transmitiendo un poco como decís vos, ¿no? Para que dejes de tener miedo de saltar y de toser y de reírte, tenés que hacer esto, hacerlo conmigo, ¿no? Resulta que hoy, 12 años después, claramente, primero yo ya soy otra mujer, ese problema lo tengo resuelto, pero fue como la maroma, la gente que me fue acompañando va teniendo también mi misma edad. Entonces, hoy siento que me tengo que dedicar más a una mujer que tiene más o menos mi edad, pero quiere llegar al último día de su vida funcional, pudiéndose agachar, pudiendo jugar con los nietos, etc. Sí. La pregunta es, ¿cómo hago cómo transiciono el mensaje, digamos? Ya lo venís haciendo o no. No te sigo, digo, pero digo, ¿seguís hablándole a la misma persona? O sea, ¿tu comunicación viene cambiando, acompañando tu proceso? Yo siento que sí, porque medio como que me salió naturalmente, porque lo que yo transmito es mi propio proceso, en realidad, y mi proceso va a ser constante hasta el último día de mi vida. Sí. Pero Bueno, como que a mí personalmente me salió del foco tanto el entrenamiento y se me puso mucho más en foco esto, ¿no? Como tenés que poder levantarte de la cama a ir al baño sola, así tengas 105 o 62 años, perfecto. ¿sí? Tenés que Sí. poder seguir jugando con tus nietos sin dolor. Ahí, Sí. o sea, yo quiero que lo hagas consciente como una decisión, ¿sí? O sea, tiene que ser una decisión lo que vos, porque ¿qué pasa? Cuando vos, o sea, lo que vos estás haciendo puede ser como medio piloto automático y medio que te puede salir mal, o si lo haces como una decisión, sos consciente, porque vos podrías tranquilamente seguir ayudando a las mismas personas, por más que vos cambies. ¿Ok? De hecho, conozco mucha gente que lo hace, ¿no? Que sigue ayudando a la misma persona que está en el punto 2, del 1 al 10, está en el punto 2, y capaz que yo ya pasé por el punto 2, pero capaz que ya estoy en el punto 8, no importa, sigo ayudando al 2. No necesariamente debo ayudar al 3, al 4, al 5, al 6, ¿ok? Sí, no, claro. Eso es una decisión. O, pues, básicamente vos te estás ayudando a la misma persona, o bueno, lo que cambia es la propuesta en realidad. No, decidilo y virá, ya está. Si lo vas a decidir y lo vas a hacer, decidilo y virá el mensaje a esto, a querés vivir una vida más plena, siendo una mujer más funcional y bla, 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 bla. Claramente lo de la menopausia es un proceso que tiene un tinte, pero no es tan central ya en tu comunicación. ¿Explico o no? Sí, Es sí. parte, pero no es lo único. Vos antes era menopausia, 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 y todo lo que eso conlleva, ahora es, ok, la menopausia es una parte de todo este proceso que es como esta etapa vital. Sí. Sí. Por eso, debiera mutar de alguna manera en específico. Yo creo que tenés que tratar de no irte por las ramas y ser concreta. ¿A Ok, quién voy a ayudar a lograr qué? ok, listo, gracias, estaba. Un placer verte. Bien, para que tengo un par de preguntas más acá. ¿Cómo puedes definir un nicho cuando estás con... Ahí va. ¿Cómo puedes definir un nicho cuando estás comenzando con un proyecto nuevo y no has tenido aún clientes? Ahí tenés que basarte en... Bueno, hay varias formas. Si tenés la experiencia para basarte un poquito en... O sea, si es de cero, probablemente sea tu proceso personal como tu cliente ideal seas vos. Y si no, no podés tanto definir un nicho, tenés que salir a buscar clientes y en base a los clientes que vayas teniendo, empezar a definir un nicho con empezar a entender con cuáles te va mejor. Ahora tu objetivo es conseguir clientes. Y después, en base a lo que vayas teniendo mejores resultados, salir a comunicar para esas personas. Estoy ayudando a estas personas. Listo. Y ahí se va a ir armando. Es mucho más fácil cuando tenés mucha más trayectoria porque es muy evidente eso. Como te sentás a hablarlo y es muy obvio que mi nicho es A, B y C.
El principal problema de Paula es que tenía obesidad y había hecho muchas dietas que solo podían hacer las semanas y luego caía en atracones. Ahí vos tenés que hablar puntualmente de eso, cómo se siente en esas situaciones, Isabel, cómo se siente con eso, por qué cae en eso, cómo podés ayudarla vos puntualmente a resolver ese problema. ¿Entiendes? ¿Puedo trabajar con dos nichos simultáneamente? No. Un nicho y una propuesta. Es quilombo, dos nichos. A menos que tengan muchos puntos en común. No es una buena idea. No suele ser una buena idea. Quien persigue dos conejos no atrapa ninguno. De hoy me llevo el nicho es algo vivo. Sí, recontra. El negocio es algo vivo. Ana Florencia. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, mi duda era un poco esa. Yo soy coach de pronunciación de inglés. Mirá qué bueno. Sí. A mí lo que me pasa es que yo empecé haciendo un curso para alumnos que ingresan a carreras de inglés, porque yo enseño en el profesorado, entonces siempre noto que con fonética todos tropiezan. Entonces lo empecé por ahí, pero noté que es como que ese nicho usualmente no tiene para pagar. Ajá. Entonces de ahí me recomendaron como hacerlo al curso un poco no tan técnico y hacerlo para profesionales. Okay. Y yo creo que lo que me pasó hoy me resonó mucho lo que dijiste, esto de que se te llena el Instagram de colegas, que es lo que me pasa a mí y sé que le pasan a muchas colegas, que yo tengo el Instagram o lleno de curiosos o de colegas. Sí. Entonces por ahí me pasa eso, me está costando conseguir clientes, y ya sea para los dos, porque yo por ahí como que, yo por ejemplo a profesionales nunca les di cursos exclusivamente de pronunciación, siempre fueron clases de inglés donde yo al ser profe de fonética capaz hago más hincapié en la pronunciación que la mayoría de las profes, porque la pronunciación es algo que usualmente se lo deja de lado. Uh-huh. Pero yo siento que a mí me siguen llamando los alumnos ingresantes porque es una historia con la que empatizo más, porque a mí me pasó de llegar perdida a fonética, y entonces como que me siento ahí en una lucha, y bueno, y eso, no consigo clientes. Para. ¿Quién es el alumno ingresante que viene a ser? Y los que ingresan a traductorado de inglés, profesorado de inglés. Ok. Que empiezan y tienen fonética, y siempre, porque lo he visto, que empiezan mal con fonética, es la materia que más cuesta, casi siempre. Ok. Ahí hay que tener cuidado un poco, porque muchas veces nosotros decimos, la gente no tiene plata, ¿no? Como bueno, ese nicho no tiene plata. Hay que ver, porque hay veces que no sé vender, o que no estoy tan posicionado, o que no estoy aportando suficiente valor, o que la persona no ve el valor de mi propuesta. ¿Ok? ¿Sí? Bien. A ver. ¿Hay nichos que no tienen plata? Sí. ¿Hay que alejarse de los nichos que no tienen plata? Sí. Pero hay que ver. Ahora, si tampoco te funciona el nicho de los profesionales, porque algo mal estás haciendo, ¿sí? Porque que hayan dos nichos, claramente algo raro hay. Sí. Ahí, claramente, vos tenés que enfocarte en qué problema le vas a resolver a la persona. Uh-huh. ¿Ok? Claro. Yo no entré a tu cuenta de Instagram, no la conozco, no voy a entrar, pero seguramente estés hablando de cómo pronunciar el verbo to be, no sé, ¿me entendés? Y cómo pronunciar XXXX, ¿ok? Bueno, porque todos hacen lo mismo. Entonces, el punto es, no cómo hacer eso, ¿sí? Que eso es una parte, puede ser del mensaje también, sino, ¿qué problema voy a resolver? ¿Qué problema vas a resolver vos a la persona? ¿Qué problema resuelvo yo como profesional si te contrato? ¿Entendés? Tenés que dar una, no sé, sos profesional y tenés clientes en inglés, o querés dar cosas, tenés que hacer una disertación y tu pronunciación es mala o te genera cosas, eso es lo que vos resolvés. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué problema tiene tu cliente? ¿Cómo le voy a resolver? ¿Cómo lo voy a ayudar yo a resolverlo? Uh-huh. Eso es lo que tenés que comunicar. Y ahí se empiezan a alejar los otros, los colegas, y empiezan a llegar personas que están alineadas. Y empiezan a ver el valor en de contratarte. ¿Sí?
Genial, genial, clarísimo, gracias. De nada. Me olvidé decirles dos cosas tengo que contarles. Una, si quieren, pueden compartir en historias de Instagram todo este quilombo, sacar una fotito ahí. Eso está buenísimo que lo hagan. Yo los estaré reposteando. Y también a los que están en el grupo de WhatsApp, si sienten que yo les puedo ayudar, que necesitan ayuda mía o de la agencia no, mía con la agencia, con el equipo, pueden mandar un mensaje privado al número que está de administrador ahí en el grupo con la palabra entrevista y ahí algún asesor los estará contactando para que podamos evaluar si podemos trabajar juntos, ¿sí? Así que mandan la palabra entrevista a través del grupo WhatsApp ahí, a través del número del grupo WhatsApp, ¿sí? Y los estaremos eso, respondiéndoles por ahí. Bien. ¿Alguno tiene alguna duda más? A ver que voy a leer nombres. Voy a mirar el chat acá, a ver. Si se entiende. Perfecto. Se llevan un poco más de claridad a la hora de entender cuál es su nicho, quiénes son las personas a las cuales van a salir a comunicar. ¿Sí? Súper claro. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, veo varias caras conocidas acá. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Para que me salió una notificación que no sé. Se publicó una nueva pregunta en preguntas y respuestas. ¿Dónde está eso? Preguntas. Acá, ¿mirá? Perfecto, ahí va. No lo había visto que existía esa parte. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta puntual más? Si no, nos vamos y me voy a buscar a mis hijos para ir a la playa. Gran idea, ¿no? Hace calorcito para ir a la playa. Bien, la semana que viene voy a dar una clase así cortita como esta, corta y al pie, como para empezar a entender cómo de vuelta salir a comunicar para esas personas. Perdón, no, para entender cuál es la propuesta. Básicamente, empezar a dejar claro qué es lo que voy a salir a venderle básicamente a esa persona, ¿sí? Empiecen a aclarar eso. ¿Cómo? Eso, dejar claro cómo empezar a tangibilizar y cómo hacer clara su propuesta. Claro que la otra persona que está enfrente, ¿no? Esta persona a la cual salimos a buscar, diga, ella resuelve esto. Él resuelve esto. Si le pasa eso y la persona machea su problema con ustedes, ¿sí? Logra como decir, ok, conectar eso, ahí se va a empezar a dar que ustedes empiezan a posicionar en su cabeza, ¿sí? Como una posible solución. Y inevitablemente, tarde o temprano, cuando decida resolver ese problema, los va a contratar. ¿Ok? Porque no va a pasar nunca van a lograr una venta si la persona no logra entender qué problema le van a resolver. ¿Sí? Y menos que lo sigan, y menos que lo escuchen y que les presten atención. ¿Bien? Buenísimo. Si no quedan dudas, avísenme si quedan alguna duda, me quedo un minuto más, y si no, no me acuerdo si me quedó algo por responder acá, y si no, bueno, nos vemos la semana que viene. Bien, recuerden cualquier cosa, que pueden, gracias, vamos arriba, que pueden mandar un mensaje con la palabra entrevista ahí al grupo de WhatsApp, al número del grupo de WhatsApp, y que nos vemos la semana que viene, ¿sí? Y pueden invitar a amigos y colegas. Hoy les voy a compartir eso. Un link para que puedan invitar a amigos y colegas a sumarse al grupo de WhatsApp. ¿Bien? Gracias a todos.